Este es Relato de Vida, una serie de memoria indígena. Esta serie está pensada con el deseo de compartir los testimonios, experiencias, memorias y teología de hermanas y hermanos indígenas desde su cosmovivencia de la fe cristiana en sus comunidades indígenas. Hoy estamos con... Bueno, mi nombre es Jairo Malo Coronado, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la etnia Wigua. Tengo 30 años, tengo 5 años de casado, mi esposa es de Bogotá, Dios me ha regalado 2 hermosos hijos. Bueno, mi esposa se llama Andrea Catalina Ruiz y mis hijos, Shuira Malo Ruiz, y el segundo que el Señor nos los ha dado se llama Otniel. Jairo, cuéntanos un poquito de tu formación, en qué trabajas y cuál es tu ministerio. Bueno, por la gracia de Dios me ha permitido crecer profesionalmente, pero también como persona. Y bueno, pude estudiar teología en el Instituto de Nuevas Tribus o Nuevos Horizontes aquí en Colombia durante 4 años. Allí precisamente conocí a mi esposa también. Aparte de eso, también he estudiado parte de lingüística, lo que tiene que ver con la parte de la fonética y la fonémica, que me ha ayudado bastante en la traducción y también en poder un poco más escrita la lengua de mano. Aparte de eso, pues luego de haber terminado, me dedico con mi esposa de tiempo completo a servirle al Señor como misioneros. Siempre inicié en la parte de la traducción, inclusive antes de ir a estudiar empecé con la traducción y luego de haber terminado mis estudios continué con la traducción, así que esa es mi labor. Aparte de eso, servimos también en las iglesias donde llegamos y bueno, Dios nos ha permitido tener un buen ministerio hasta el momento en muchas áreas de la congregación, atendiendo liderazgo, teniendo, bueno, tantas cosas que hay, nos ha permitido servir en ese ámbito también. Gracias, Jairo. Una segunda pregunta sería, cuéntanos sobre la historia de tu relación con Jesús y con la Biblia en relación con tu identidad indígena Wiwa en este caso. Uno pudiera decir, por cosas de la vida terminé llegando en un proyecto de traducción que estaba encargado por 4 Wiwas en ese entonces, pero sabemos que no son casos de la vida. Dios tiene planes y lo que Él ha detallado desde antes de este comienzo, de este mundo, eso se va a dar o se va a dar. Y gracias a su voluntad, pude llegar a este equipo donde ya estaban llevando a cabo la traducción. Y bueno, realmente creo que nunca lo busqué. No fue algo que yo dije, quiero trabajar en esto o quiero hacer esto. Pero había una situación en ese momento que siempre me gusta compartir y es que, bueno, estaba viviendo en una ciudad y necesitaba dinero porque necesitaba pagar el arriendo, necesitaba pagar la comida, mantenerme porque mis padres ya no lo podían hacer. Así que el único medio en el momento, como para tener algo de ingreso, estaba el proyecto de la traducción. Así fue como yo entro en la traducción. Inicialmente mi pensamiento simplemente estaba en estar unos meses o algunos días, porque esperaba tener un nuevo trabajo, ya sea en la parte de educación o bueno, en cualquier otra área. Pero resulta que el tiempo pasó, después el equipo se desintegra, de 4 quedamos 2,
Y en ese momento sucedió algo bien clave en mi vida. Inicialmente estábamos en Riohacha, luego nos trasladamos a Valledupar, y él comenzó a darnos unos estudios bíblicos en el hogar. Recuerdo que teníamos los estudios los martes y jueves, y el compromiso era que el domingo debíamos ir a su casa. O sea que eran 3 veces a la semana. Y bueno, él comenzó con su discipulado, éramos dos, y al cabo de 2 meses yo pude comprender el Evangelio, pude entender. Y en ese momento me di cuenta de la necesidad de Cristo en mi vida. Y siempre me han hecho esa pregunta. Y bueno, ¿cómo llevas esa identidad de Wigwa y ahora eres un seguidor de Cristo? Bueno, la realidad es que nunca he tenido un conflicto. ¿Sabes? Porque en primer lugar, nací como Wigwa, crecí como Wigwa, conozco el idioma Wigwa, lo hablo, aunque parte de mi niñez no la viví dentro de la comunidad Wigwa. Sí, o sea, físicamente nací como, no puede venir a alguien que no haya nacido entre los Wigwa y porque se coloque la vestimenta blanca o se deje crecer el cabello o hable el demona, va a llegar a ser Wigwa, porque sencillamente no hace parte. Yo tengo el privilegio de haber nacido allí, de haber crecido, de conocerlo, así que como Wigwa, esa identidad pues la tengo y hasta el día que muera la voy a tener. Por algo el Señor en su palabra dice que en Apocalipsis, que en el cielo hay de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y yo creo que incluye una parte de los Wigwa también. Digo una parte porque pues no todos habrán creído el Evangelio, pero los que hayamos creído, seguramente estaremos allí glorificando a Dios, alabando a Dios. Y por lo tanto, pues esa parte nunca la he visto como un conflicto, simplemente la he visto como una oportunidad para poder llevar el Evangelio a los demás vivos que están en la sierra. Físicamente nací como vivo, ¿sí? Eso no lo puede quitar nada. Pero cuando escuché el mensaje, escuché el Evangelio, hay un nuevo nacimiento. Nací de nuevo espiritualmente, ¿no? No voy a pensar como Nicodemo, ¿cómo es que voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? No, pero hay un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Ahora, aunque soy Wigwa, soy un hijo de Dios, porque he nacido de nuevo. He creído el Evangelio, he creído que Cristo murió por mis pecados, que murió allí en la cruz, no solo por mí, sino por todos aquellos que crean en Él. Por lo tanto, ahora probablemente surge la pregunta, ¿y cómo conllevas esa doble identidad? No, yo no tengo que llevar doble identidad. Yo sigo siendo el mismo Jairo, solo con una cosmovisión totalmente diferente, con una meta totalmente diferente. Tal vez antes vivía para mis gustos, para mis deseos, para mis placeres, o cualquier otra cantidad de cosas. Pero cuando conozco de Cristo, como dijo Juan, él tenía que menguar, era necesario que él menguara para que Cristo pudiera resplandecer. Cuando Cristo viene a mi corazón, ese Jairo tiene que menguar. Ese Jairo deseoso, con placeres, con tantas cosas que ya esos deseos ya no son míos. Tengo que quitarlos porque ahora el deseo mío debe ser el seguir a Cristo. Lo que antes de conocer a Cristo quería estudiar derecho o ingeniería en sistemas, por lo menos. Eso era algo que yo anhelaba estudiar. Pero cuando conocí a Cristo, nada de eso importó para mí. Dije, bueno, quiero estudiar algo con lo cual yo pudiera servir, pudiera honrar a Dios. ¿Y qué más? Poder estudiar su palabra y tener la suficiente claridad para poder comunicársela a otros. Y no solo tiene que ser entre los wigwas, sino
en cada oportunidad que Dios me permita hacerlo. Y en eso básicamente Dios me ha usado tanto dentro con los Wigwas como fuera. Y en ese sentido vivo agradecido por esta nueva cosmovisión que he adquirido bajo la palabra de Dios, de cómo debo vivir, qué le agrada a Dios, porque hay muchas cosas en las culturas que son agradables, que son buenas, pero hay otras cosas que no son buenas. La misma comunidad, esas cosas no agradables, siempre están echándole la mano o hablando, pero cuando veo en la palabra de Dios es tan transcultural que he tenido la oportunidad de ver de que aquellas cosas buenas, aún con la palabra de Dios, resaltan más. Pero aquello que es negativo, aquello que realmente no agrada, básicamente lo condena también. Así que para mí ha sido un privilegio el poder haber encontrado un día con Jesús, ese que murió en la cruz, y poder haberme dado esta nueva vida, esta nueva identidad en Cristo. Gracias, Jairo, por compartir tu testimonio y experiencia de vida. Y continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué tiene la iglesia indígena que ofrecer a la iglesia local, no indígena y global? ¿Y qué tiene las comunidades indígenas Wiwa ancestrales? ¿Qué voces, qué pueden decirle a la iglesia también en general? ¿Por qué la iglesia debería escuchar a los hermanos indígenas? Bueno, realmente son dos preguntas que no tengo ¿cómo diría? De cómo responderlas, ¿sí? Porque es tan general que yo pudiera decir esto o aquello, a la vez no estuviera recogiendo toda la idea de lo que tiene que ver en primer lugar con la iglesia indígena Wiwa. Para empezar, hasta el momento no hay una iglesia reconocida dentro de la comunidad Wiwa. Hay creyentes, obviamente, y todos de alguna manera nos congregamos fuera del resguardo, así que realmente no sabría qué decir, ¿sí? Ahora, desde mi perspectiva personal, pudiera dar un aporte diciendo, bueno, ¿por qué deben escuchar, reconociendo que la iglesia no son cuatro paredes, ¿sí? La iglesia es cada uno de nosotros que la componemos. Como iglesia, realmente creo que animar a cada uno de aquellos que siguen a Jesús a poner en práctica la palabra de Dios. Porque ya sea indígena, gringo, alemán, francés, colombiano, creo que el llamamiento es el mismo, de obedecer y seguir a Cristo. Ahora, por el otro lado, cuando preguntas qué puede ofrecer o Wiwa, entendiendo que no conocen, aquellos que no conocen el Evangelio, bueno, realmente es otra pregunta que yo no pudiera responder, ¿sí? Porque hay tantas voces encontradas dentro del resguardo, algunos como que a favor, otros como que en contra, y realmente yo no me quisiera meter en un problema, por así decir, ¿sí? Después de decir, mira, básicamente por nosotros, y yo no quiero hacer eso. Entonces, básicamente, te quedo debiendo esas dos preguntas. Y... Ok, o bueno, puede ser como las iglesias que están interesadas en trabajar en comunidades indígenas podrían acercarse de una manera más saludable
para no seguir pues, repitiendo los discursos que dicen los hermanos tradicionales, por ejemplo, los ancestrales, que el evangelio oprime, que la evangelización daña, que la evangelización daña la cultura. No, como nosotros desde nuestra fe podemos mostrar a la comunidad que, que el evangelio no es eso, sino lo que tú nos contabas desde tu testimonio, que trae otras experiencias, no destruye, sino sí, es un poquito escuchar como tu Bueno, experiencia, tu invitación. ok, ok, en ese sentido, bueno, ha sido interesante porque he escuchado y he visto casos de Wiguas, quiero hablar directamente del pueblo Wigua, de creyentes que en alguna ocasión sufrieron por el Evangelio, después retrocedieron y volvieron otra vez a sus costumbres y cosas así. También he visto, y en ese sentido hubo conflictos. En otros aspectos he visto personas que han seguido al Señor y tal vez por la poca luz que han tenido en cuanto a la palabra de Dios, accedieron a cumplir ciertos detalles que después más adelante les ocasionaron problemas. Y ha sido interesante porque desde mi caso personal, desde que el momento que tomé la decisión de seguir a Cristo, hasta el día de hoy no he tenido ningún inconveniente con el resto de los Wigwa por seguir a Cristo. Con algunos he tenido la oportunidad de charlar, inclusive con personas mayores, con mamos, que generalmente hay una voz que a los mamos no les gusta que le hablen del evangelio, porque son los que condenan, son los que dicen que dañan la cultura, que son los que dañan a la gente, etcétera, etcétera. Pero ha sido muy interesante que cuando he hablado con estas personas, en ningún momento me han dicho, no sigas o no me hables más de esto. Y la primera persona que me dijo eso me quedé pensando yo, de pronto es simpatizante al evangelio, tal vez. Pero después comencé a hacer el ejercicio de seguir visitando a otras personas mayores, mamos, que probablemente algunos habrán dicho que yo fui donde el mamo a buscar algún remedio, qué sé yo. No, también Dios les ama a ellos. Dios también está interesado en ellos. Y entonces, básicamente, lo que ellos me han terminado diciendo es lo siguiente. Qué bonito es poder seguir esa fe que tú has adoptado y también qué bonito es poder vivir esa fe. En ningún momento me han dicho, no me hable de eso, eso daña la cultura. Esto. Ahora, cabe aclarar que hay por ahí ciertas personas que se hacen llamar mamos o como quieran llamarse, ¿sí? Sí andan diciendo que daña la cultura, esto, aquello y lo otro, pero me he dado cuenta que en sí no están interesados ni en la cultura ni ellos mismos, porque ni siquiera ellos cumplen con lo que exige la cultura. Más que todo están interesados más en un dato monetario y entonces ven el evangelio como un peligro para sus bolsillos. Eso sí me he dado cuenta. Entonces, realmente hay personas bien interesadas en cuanto a escuchar el evangelio, querer saber del evangelio. Y últimamente me he dado cuenta que hay un despertar en la Sierra Nevada entre los Wigwa, queriendo escuchar el evangelio, queriendo saber un poquito más de ese Jesús, de ese Cristo. Y me pregunto yo, bueno, si quieren aprender, quieren saber, es porque no dañan lo que la cultura o acaba, ¿sí? Ahora, cabe recordar también que tal vez los primeros que entraron cometieron muchos errores en ir en contra de la cultura y todo lo satanizaban, ¿sí? Todo era del diablo, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, pues hay cosas muy bonitas, agradables en la cultura Wicca, como otras que no son agradables. Y algo que siempre
de alguna manera la gente allí en la sierra me señalan para bien, es sencillamente porque aunque yo me crié fuera, hay muchas cosas de la cultura Wigwam que yo las he adoptado y las vivo. Y eso ha sido de orgullo para muchos Wigwam cuando me comporto de esa manera. Pero estoy seguro que el día que yo haga algo malo, ¿sí? Ese día me van a caer todo el mundo. Y tienen toda la razón, ¿sí? Porque, bueno, dice seguir a Jesús, dice seguir el Evangelio, pero anda haciendo lo malo. Aún la cosmovisión de ellos también señala cuando alguien anda haciendo las cosas malas. Entonces, pues, al resto de los hermanos que quieren ir a una comunidad indígena, lo único que yo les puedo recomendar personalmente es que le pidan al Señor sabiduría, le pida al Señor inteligencia, pero también discernimiento para poder entender cuál es la mejor manera de comunicar el Evangelio. No que sea el Evangelio, como mencionan muchas culturas, acabacultura o un creador de conflicto, de problemas, sino que esos conflictos no surjan a raíz de la persona, de cómo está comunicando el Evangelio, sino que realmente sea la palabra de Dios confrontando aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y bueno, básicamente eso es lo que le pudiera decir a los hermanos extranjeros, nacionales, que quieran ir a una comunidad indígena. Tengan cuidado a la hora de comunicar el Evangelio. No sea que terminen, un profesor mencionaba que los que nos encargamos de que no quieran escuchar el Evangelio muchas veces somos nosotros mismos, de cómo comunicamos el Evangelio, ¿sí? Entonces vacunamos a la gente en contra del Evangelio y no les entregamos el Evangelio. Entonces, que sea eso discernimiento, sabiduría e inteligencia para que el Señor les ayude. Gracias, Jairo, por este tiempo, por este momento. Y pues acompáñenos a compartir su testimonio de fe y a caminar como indígena cristiano por tu trabajo. Agradecemos por el tiempo, por servir a tu cultura, y por esa invitación para que las futuras iglesias locales y globales sigan creyendo en ese llamado del Señor, de servir a todo pueblo y nación, como decías en Apocalipsis. Relatos de Vida es una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciendo del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de Abya-Yala. Comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a promover voces y memorias indígenas en la Iglesia de hoy.